El Frente Obrero, a través de la Escuela de Formación Política Joaquín Portillo Valle, saludan a toda la clase trabajadora. En los programas anteriores se habló sobre los representantes, los fundadores de la teoría política socialdemócrata, como Edward Bernstein, Karl Kautsky y Augusto Bebel. También se habló de Ferdinand Lassalle, de Rosa Luxemburgo, entre otros. En este programa hablaremos sobre las características de la socialdemocracia. Y empezamos diciendo que la socialdemocracia es una ideología política y económica, ¿no?, que tiene como objetivo establecer el socialismo democrático por medio de reformas gradualistas, rechazando la orientación revolucionaria de la lucha entre las clases. Todo esto los socialdemócratas es para generar un estado de bienestar social. Entre las características principales de la socialdemocracia tenemos la igualdad, la libertad y la solidaridad. La igualdad y la libertad son principios o son características de la teoría política liberal. Acordémonos cuando hablábamos anteriormente de John Locke, que establecía sobre los derechos civiles. Los derechos civiles teníamos la vida, ¿verdad?, la libertad, la propiedad privada. Y había un cuarto derecho que es la defensa de los tres derechos anteriores. La igualdad, la libertad, o sea, basado en estos derechos civiles que eran de un estado de la naturaleza, que eran naturales, los socialdemócratas propugnaron también por los derechos sociales y los derechos políticos. Entonces fueron un poquito más allá que los liberales. Entonces los derechos en aquel tiempo solo podían ejercer el sufragio los hombres que pertenecían a una determinada casta, a un estrato social elevado. Los obreros, los campesinos, todas estas personas, todos estos hombres que pertenecían a un estrato social bajo, no tenían derecho al voto. No estaban dentro del inscritos en el padrón electoral. Entonces los socialdemócratas hablaban de la conquista del voto universal, pero este voto universal solamente correspondía a los hombres. Mucho tiempo después empezaron ya las mujeres a ejercer su propia conquista, ¿verdad?, del derecho también para del voto a ellos. Entonces, por eso aquí la solidaridad es un término socialista, ¿verdad? Acordémonos que la igualdad, la libertad, los derechos civiles de que establecía John Locke eran, Adam Smith, que era también el padre de la teoría económica, establecía que eran individuales, hablaba de la individualidad, pero personal, pero ya la solidaridad ya es la parte colectiva. Bien, otra de las características de la socialdemocracia es la economía mixta. La economía mixta consistía de que el Estado ya podía invertir, ¿verdad?, y controlar la parte de la economía. ¿Por qué? Porque acordémonos que Adam Smith establecía de que el Estado debería de reducirse a la mínima expresión, porque reduciendo al Estado a la mínima expresión se generaba mayor competitividad y había mucho más ganancia para los inversionistas, pero esto generaba una injusticia social, ¿verdad?
esta injusticia social, vinieron los socialdemócratas y dijeron no. Entonces el Estado puede invertir en proyectos sociales, ¿verdad? Y es como así como los gobiernos socialdemócratas invierten mucho en la parte de los recursos naturales. La otra es que otra característica de los socialdemócratas es que propugnan por un estado de bienestar social. Me acuerdo que cuando estábamos ya para llegar a las elecciones en noviembre del año pasado, 2021, se acercaban mucho y me decían: Santiago, hoy vamos por un estado de bienestar social. Eso significaba que esa persona era un socialdemócrata. ¿Y qué consiste el estado de bienestar social? El estado de bienestar social consiste de que se invierte mucho en la parte de educación, en la salud, porque para los socialdemócratas la educación es el eje principal para el desarrollo de un país. Lo mismo que en la salud, ¿verdad? Porque, como ellos dicen, un pueblo desnutrido y enfermo no puede desarrollarse. Además, el estado de bienestar social, se implanta también cuando aparece un hombre en 1930 en Inglaterra, un economista llamado John Maynard Keynes, ¿verdad? Que inventa una fórmula y pone en práctica la teoría keynesiana, ¿verdad? Una teoría económica que le llama teoría de Keynes, la cual los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial la aplican con muy buenos éxitos, ¿no? Otra característica de la socialdemocracia es que establecen la transformación del capitalismo al socialismo a través de reformas gradualistas. La transformación del capitalismo al socialismo a través de reformas gradualistas se da a través de un revisionismo que hace Eduard Bernstein, ¿verdad? Este señor era un alemán. Él se asila en Suiza por sus ideas. En Suiza él conoce a un grupo de socialistas, se integra, se vuelve marxista, pero de Suiza es expulsado, sale hacia Inglaterra. En Inglaterra se involucra con el Partido Laborista. Este Partido Laborista influye mucho en el pensamiento de Eduard Bernstein, ¿verdad? Se supone que entonces él empieza una revisión del marxismo, de los escritos de Marx, y empieza a cuestionar que una de las cosas que él planteaba era de que para llegar al socialismo se podría hacer a través de la vía electoral, a través de la vía pacífica y a través de la lucha parlamentaria, y no a través de una revolución como lo proponía Carlos Marx, ¿verdad? Otra de las cosas es que él no estaba de acuerdo con la lucha de clase, con la toma del poder por los obreros, ¿verdad? Entonces, por eso es que propugnan el socialismo. Ellos se hacen llamar, o sea, que son socialistas y que propugnan nada más el socialismo a través de la vía democrática. La socialdemocracia también propugna la desigualdad, propugna reducir la desigualdad social y la pobreza. La desigualdad social produce pobreza y el socialdemócrata, los gobiernos socialdemócratas propugnan por eliminar la desigualdad social a través de servicios y inversiones del Estado, ¿verdad? Y por el control también de la economía. La democracia es representativa en el marco del Estado de Derecho. También, o sea, la socialdemócrata defiende la propiedad privada.
La propiedad privada, hay que aclarar, se refiere a la propiedad de los medios de producción. Entonces, el socialdemócrata defiende eso. También trabaja por la parte de la ecología, la protección del medio ambiente a través de leyes. En base a todas estas características, yo les puedo preguntar, ¿el Partido Libertad y Refundación Libre es socialdemócrata o pertenece a la teoría política liberal? La respuesta la tienen ustedes a través de la investigación y a través de lo que se les ha enseñado. Si ustedes quieren ampliar un poquito más sobre la socialdemocracia, yo les recomiendo este libro, La vigencia de la teoría general de Keynes, escrito por el profesor Ernesto Molina Molina. Él es un profesor de economía política, tiene un doctorado en economía y es el presidente de la Sociedad Científica y Económica de Cuba, ¿no? Este es un libro muy importante, que es bueno leerlo porque la aplicación de la teoría keynesiana se aplica en muchos países del mundo. Quiero decirles que el Partido Socialdemócrata Alemán ha gobernado la mayor parte en este país. Creo que solo han tenido 3 gobiernos que no pertenecen a la socialdemocracia, de ahí todos han sido socialdemócratas. Creo que los periodos de Hitler y el periodo de la señora, no me acuerdo cómo se llama la señora que acaba de salir. Y también, o sea, hay partidos socialdemócratas en España, ¿verdad? En España, en Argentina, en Bolivia, bueno, todos estos países de gobierno progresista de América del Sur se pueden considerar socialdemócratas. Y también les recomiendo este libro, Reforma o Revolución, escrito por Roberto Regalado. Reforma o Revolución. Reforma, ¿por qué? Por el revisionismo que hace Edward Bentham y después lo ejecuta August Bebel y Karl Kautsky. Y revolución porque es lo que propone la teoría marxista. Nos vemos la próxima.